Buenas noches, estimados participantes presentes en Zoom y en la transmisión en vivo de Facebook. Mi nombre es Leslie Sarmiento Valera, integrante del portal jurídico El Diario del Abogado. Y el día de hoy, como parte del Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública, tengo el honor de presentarles al doctor José Matos Pérez, para lo cual detallaré lo siguiente. El doctor José Matos Pérez es abogado especialista en Derecho del Trabajo, analista en la Superintendencia de Fiscalización Laboral SUNAFIL y especialista en análisis regulatorio por la Universidad del Pacífico. Ahora le daré el pase al doctor, quien nos disertará acerca del régimen laboral público y servicio civil, Ley Servir. Muchas gracias, Leslie, por la presentación y también agradecer a los organizadores, ¿no? Por realizar este diplomado de alta especialización en gestión pública. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la Ley de Servicio Civil. Y para ello hemos preparado un PPT que voy a presentar ahora. A ver, voy a presentar pantalla completa. A ver, aquí está. Eh, y bueno, entonces lo que voy a tratar de hacer en esta exposición en 1 hora y media es tratar de que ustedes comprendan las instituciones que regula la Ley de Servicio Civil como un régimen de contratación pública. Pero antes de llegar a analizar la ley de servicio civil, vamos a hablar un poco de los antecedentes, porque es importante conocer ello, porque la ley de servicio civil también tiene un objetivo, ¿no? Busca que haya un solo régimen en toda la administración pública a fin, digamos, de que las reglas, ¿no? sean uniformes, pero también a su vez busca la eficiencia y la eficacia del servicio, ¿no? que realiza la administración. Entonces vamos a hablar un poco de estos antecedentes, porque en el Perú, en un contexto determinado, tuvimos tantos regímenes, ¿no? Y esto por qué obedeció. Después vamos a ver las propuestas que hubieron para poder resolver este problema. Y finalmente vamos a entrar, ¿no? a analizar la ley de servicio civil, pero antes de entrar a analizar la ley de servicio civil, vamos a hablar un poco de servir, ¿no? Porque es importante entender la ley de servicio civil con su órgano rector, que es servir, que es el órgano, digamos, que va a establecer las pautas a todo el sistema de gestión de recursos humanos y también sus principios y funciones, ¿no? Y ya después entrando a la ley de servicio civil, analizando, ¿no? digamos, los beneficios, el sistema de la familia de puestos, ¿no? Cómo esta reforma del sistema a través de la ley de servicio civil se está implementando y por qué también las razones, ¿no? Porque probablemente no están, digamos, no se está implementando como debería ser, ¿no? Entonces hay razones, digamos, políticas, hay razones también, digamos, de índole, por así decirlo, de conflicto de intereses. Entonces, es por eso que también vamos a argumentar, ¿no? Por qué la ley de servicio civil no está implementada en su totalidad. Y después de ello, ya como un plus, voy a tratar en esta 1 hora y media también de explicarles un poco dentro de las normas de la ley de servicio civil, ¿no? Si uno nace contratado bajo esta figura, porque hay entidades que ya están contratando bajo la ley de servicio civil, pero hay entidades que no están, ¿no? dentro del régimen y tampoco están dentro del tránsito, pero que se les aplica de manera transversal algunas disposiciones o capítulos de la ley de servicio civil, como es el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces voy a tratar dentro de esta 1 hora y media también explicar un poco de esta institución y cómo le es aplicable a los servidores públicos y cuáles son los tipos de infracciones que, digamos, se incumple y que te puede iniciar un PAC, ¿no? Un PAC conforme a la ley de servicio civil, indistintamente sea 728, 276 o CAS. Entonces, con ello vamos a empezar y yo les comentaba que uno de los puntos que vamos a iniciar va a ser un poco los antecedentes. ¿Qué es lo que teníamos, no? Por ejemplo, ha habido, digamos, propuestas por parte de la administración para poder, digamos, ordenar todo lo que es el servicio civil, dado que recuerden que teníamos entidades, ¿no? En cada región, ¿no? Y también entidades nacionales, ¿no? En Lima, que tienen este ámbito, digamos, de aplicación. Entonces ha habido intentos desde 1937, para no irnos tan atrás, de que el Estado ha querido, digamos, implementar eh, entes rectores, ¿no? Para poder establecer pautas y principios, ¿no? referentes sea al tema remunerativo, que en ese momento
era importante, ¿no? Poder uniformizar lo que perciben los servidores públicos, la forma de ingreso, el escalafón. Entonces, ha habido intentos, ¿no? Por ejemplo, uno de esos intentos los encontramos a través del IPAC, que más adelante va a ser el INAP, es un ente rector que va a administrar el sistema de personal. Pero lo más importante dentro de estos sistemas o intentos que tuvo el Estado, vamos a encontrar que por primera vez a nivel constitucional se reconoce, ¿no?, el servicio civil como un elemento, un principio, ¿no?, o por así decirlo, un reconocimiento constitucional que permite en todo caso a los servidores poder tener estos derechos. Y es la Constitución del 79 que después la Constitución del 93 va a replicar, donde se les reconoce a los servidores civiles el derecho a la sindicalización y a la huelga. No se le reconoce de manera expresa la negociación colectiva y este no reconocimiento expreso va a ser adrede, ¿no? Este reconocimiento en la Constitución del 79 también se replica en el artículo 42 de la Constitución del 93, que se les reconoce a los servidores civiles el derecho de sindicalización y el derecho de huelga. La pregunta es, ¿por qué no se les reconoce a este nivel expreso la negociación colectiva? Porque va a haber una tesis, ¿no?, por parte del Estado de que la negociación colectiva, ¿no?, en el caso de los servidores civiles, va a estar atemperado, dado que el empleador en este caso no es una empresa con fines de lucro, sino es el Estado, ¿no?, que tiene que administrar adecuadamente el presupuesto y por lo tanto puede establecer algunas restricciones a las negociaciones colectivas. Y claro, estas restricciones que hacía el Estado normalmente eran restricciones totales, es decir, no se puede negociar mejoras remunerativas, pero todo lo que es no económico sí puedes mejorarlo. Esto lo vamos a encontrar en las normas de presupuesto y también lo encontrábamos de manera expresa en la ley del servicio civil. Y más adelante, ¿no?, esto va a ser observado por el Tribunal Constitucional, que va a declarar inconstitucional, interpretando el artículo 42 de la Constitución, ¿no?, con el artículo 28, que por lo tanto la Constitución en ningún momento negaba, ¿no?, a nivel fundamental, negaba que los trabajadores o los servidores públicos puedan negociar mejoras remunerativas. Si bien no lo reconocía de manera expresa, una interpretación sistemática con el artículo 28 de la Constitución, que se reconocía a todos los trabajadores, también la libertad sindical, y en este punto la negociación colectiva, no excluía a los servidores públicos. Y por lo tanto, esa interpretación, bajo el mandato del convenio 151 de la OIT, permite en todo caso al Tribunal Constitucional poder señalar que los servidores públicos también tienen derecho a poder negociar incrementos remunerativos, es decir, elementos económicos. Pero el primer intento, ¿no?, por parte, digamos, del Estado de poder implementar un sistema de contratación con reglas, pautas, regulación de la remuneración, el escalafón y otros, lo vamos a encontrar recién en 1984. Es decir, con la ley Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del Sector Público, más conocida como la 276. El régimen de la 276 lo que buscaba era que este régimen de contratación sea aplicable a toda la administración. Y el ingreso, ¿no?, para poder ingresar a una plaza de la 276 era a través de concurso público. También establecía una forma o modalidad temporal, digamos, que podía contratarse. Pero las reglas era básicamente por postulación o ganar una plaza en un concurso público. Ahora, esta disposición o este conjunto de disposiciones en la Ley de Bases de la Carrera de Administrativa era más de un corte estatutario. Y digo por qué estatutario, ¿no? Porque, para poner un ejemplo, ¿no?, porque la forma, digamos, de regularse o de relación era el servidor frente al empleador Estado, ¿no? Pero incluso para extinguir el contrato, por ejemplo, si yo quería renunciar, actualmente si yo quiero renunciar a través del régimen de la 276, no es suficiente con que yo presente mi carta de renuncia. No es suficiente que haya pasado el plazo del preaviso, sino para que se extinga el contrato de trabajo bajo la 276, necesito que la administración emita un acto, ¿no?, un acto resolutivo donde se acepte la renuncia y se extinga la relación, ¿no?, bajo la 276. Entonces
¿Qué pasaba, no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si yo presentaba mi renuncia y nunca se emitía esta resolución, ¿no? Porque es la entidad la que, en todo caso, culminaba la relación de trabajo, entonces era una potestad más que una facultad del trabajador o del servidor por extinguir. Y esa lógica tiene la 276, ¿no? Un régimen estatutario donde se observaba, ¿no? La forma de contratación, la forma de remuneración, con sus distintos conceptos determinados, pero a partir de 1984, ¿no? Va a comenzar a haber problemas, no tanto por el régimen de contratación, sino por temas políticos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en 1985? ¿No? Gana las elecciones Alan García, y es en este contexto, en su primer gobierno, donde el Perú sufre una hiperinflación, ¿no? Y es esta hiperinflación lo que generó, por ejemplo, que los salarios o los ingresos de los peruanos no tuviera, digamos, bajara, ¿no? O no tuvieran poder, digamos, real para poder comprar bienes o servicios o pagar. Entonces había un aumento constante. Pero ¿qué es lo que sucedía con el tema de la 276? La 276, a su vez, cuando se crea la 276, se crea el Sistema Nacional de Pensiones unos años antes, lo que sucedía es que se había dado un beneficio, ¿no? A los servidores, ¿no? Que, digamos, realizaban ciertos años de prestación para el Estado, se les daba una ley de goces, ¿no? Donde si yo laboraba 20 años interrumpidos, no era necesario que yo cumpla los 65 años para recibir una pensión, sino por mis años de servicio me daban un beneficio, ¿no? Que era una pensión de cesantía. Esa pensión de cesantía, ¿no? Se cierra, ¿no? Cuando se crea la 2530, y la 2530 tenía por objetivo que todos aquellos que estaban dentro del ámbito de generar el derecho pudieran cerrarse con ellos y tendrían derecho a una pensión, digamos, de cesantía. Y los que no entraban, ¿no? Todos los servidores que iban a estar en la 276, ¿no? Iban a entrar al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, ¿sí? Entonces nace la 2530 como un régimen cerrado, ¿no? Que nadie iba, digamos, a incorporarse, solamente iban a tener beneficios aquellos servidores que habían cumplido la contingencia dentro de la ley de goces. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede que esta norma después se va a modificar, ¿no? A nivel, digamos, legal y constitucional, y va a comenzar a incorporar más servidores. Es decir, oye, ¿por qué? Porque yo podía iniciar mis servicios en una entidad desde los 20 años y a los 40 probablemente ya tenía una pensión de cesantía, no tenía que esperar cumplir 65, ¿no? Y que el Sistema Nacional, después de cesar, me otorgue una pensión. Entonces, muchos servidores comenzaron ¿a qué? A incorporarse, ¿no? A través de interpretaciones de cada entidad, porque recuerden que en ese entonces, la 2530, cuando nace como un régimen cerrado, se establece que cada entidad va a establecer, digamos, las pautas o disposiciones para otorgar o no el derecho. Entonces, digamos, si tú eres un servidor, ¿no? No estabas dentro del alcance de la 2530, pero eras un alto funcionario y decías, oye, un momento, mire, aquí yo voy a tener derecho, ¿no? No voy a tener derecho a la pensión, pero si interpretamos, porque la norma decía, ¿no? Aquellos servidores que están dentro del alcance de la 2530 se les va a reconocer los años de estudios universitarios. Entonces, ya mira, si a mí me cuentan los años de estudios universitarios, yo alcanzaría a ingresar al ámbito de aplicación de la 2530. Muy bien, entonces lo contaban para atrás y no como unos elementos para adelante para, digamos, hacer el porcentaje, ¿no? De la cuantía de la pensión de cesantía. Entonces, ¿esto qué generó? Generó que a través de criterios, ¿no? Por parte de las autoridades comienzan a incorporarse. ¿Y por qué les comento de esto? Porque la 2530 tuvo un efecto o nivelación de efecto espejo, es decir, que cada vez a un servidor, ¿no? Donde yo había cesado, a este servidor se le incrementaba la remuneración, también se le incrementaba ¿a quién? Al servidor al pensionista, o mejor dicho, al que percibía la pensión de cesantía. Entonces, ¿eso qué iba a generar? Que haya más gasto por parte del Estado. Entonces, acá venía un problema, ¿no? Entonces, es por eso que los 276, que tenían un escalafón, tenían sus conceptos remunerativos,
comienzan a percibir conceptos no remunerativos. Es decir, se les crea el concepto de CAFAE, que es más, nace el concepto de CAFAE como un concepto no remunerativo que no va a ser, formar parte para el cálculo, por ejemplo, para su compensación por tiempo de servicios. Entonces, esto generó que las 276 no se le incrementaron elementos remunerativos, sino elementos no remunerativos para constituir su remuneración mensual. Entonces, ¿por qué? Porque estaban evitando con ello utilizar el efecto espejo para aquellos servidores que que estaban dentro del ámbito de la 2530 y que percibían una prestación de cesantía y evitar, digamos, el incremento automático. Pero esto se va a descarrilar después, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de los años 90, ¿no? Cambia el mandato, termina el primer gobierno de Alan García, ¿no? Con una hiperinflación y vemos que gana las elecciones, ¿no? Alberto Fujimori. ¿Y qué es lo que hace Fujimori, ¿no? Primero, claro, ¿no? Dentro, como candidato, señaló que no iba a hacer, digamos, cierres, digamos, de masivos, que no iba a implementar una política neoliberal, que iba a ser, entre comillas, proteccionista, ¿no? Y esto está, ¿no? Señalado digamos, en en los libros de historia, ¿no? Pero Fujimori ingresa, ¿no? Y se encuentra con un estado, por así decirlo, eh, que tenía muchos servidores, ¿no? En los 80 yo les decía, ¿no? La 276 lo que buscaba era uniformizar un criterio a través de una forma de contratación estatutaria, a través del concurso público, ¿no? Uno podía concursar, pero ¿qué es lo que pasaba? Muchas de las personas que no cumplían los requisitos, sea por la vía judicial, ¿no? Solicitaban su ingreso, ¿no? A la 276. Entonces se comenzó a acumular, hubo un sobredimensionamiento del Estado. Entonces, había muchos servidores, ¿no? En el Estado y ese era, digamos, un elemento que no le permitía en todo caso que parte, digamos, del presupuesto público se iba a pagar solamente remuneraciones y otra gran parte pensiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, oye, tenemos que, ¿no? Y también ver la política, ¿no? Que implementa económica, que implemente, que busca en todo caso también, digamos, que la administración no intervenga, ¿no? De manera tan excesiva en la economía. Entonces, van a haber carteras que se van a cerrar o instituciones que las van a cerrar y que va a haber ceses colectivos. Entonces comienza en los 92 los grandes ceses colectivos, que posteriormente los servidores van a ganar en la vía judicial, ¿no? El tema de las reposiciones, pero esto va a ser después de muchos años en la vía judicial, después de 5, 6, 7, 8 años. Ahora, en este contexto, ¿no? También el Estado deja de participar en la economía, ¿no? Sino participa, pero de manera subsidiaria, es decir, cuando no haya una empresa que quiera, digamos, invertir en estas, digamos, servicios que brindaba antes el Estado, ¿no? El Estado tenía empresas públicas y contrataba servidores públicos para la administración de estas empresas públicas. Entonces, cuando yo comienzo, ¿no? El tema de los ceses colectivos, comienzo, ¿no? A vender las empresas públicas, ¿no? A los privados, vamos viendo que el Estado va reduciendo, ¿no? Digamos, el conjunto o la forma de contratación de los servidores públicos, ¿no? Y se dedica solamente a un ente regulador. Entonces, aquí también teníamos todavía la 276, ¿no? Que estaba vigente hasta la actualidad, pero era muy engorroso, ¿no? Hacer concursos públicos, entonces necesitamos una norma que le permita en todo caso ser más flexible, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Estado? El Estado, ¿no? Crea entonces, en todo caso, o modifica a muchas instituciones la forma de contratación. Oye, tú naciste con la 276, no hay problema, ahora te voy a crear una norma de creación o una norma de contratación y ahora vas a poder contratar como 728, por ejemplo, ¿no? Una institución que tuvo ese tránsito entre la 276 y 728, la Contraloría General de la República, un ente que está desde, ¿no? Desde la creación del Estado como un órgano que tiene como objeto el uso adecuado de la fiscalización, ¿no? O del uso del presupuesto por parte de las entidades, ¿no? Entonces, este ente nace ¿no? En un momento, en el 84, tiene su forma de contratación 276 y después, ¿no? En los 90 se modifica su ley de contratación y pasa a ser 728. Entonces, todas las entidades comienzan a contratar bajo el régimen de la actividad privada.
Y claro, cuando hablamos del régimen de la actividad privada, estamos hablando de la ley de productividad y competitividad laboral. Es una ley, ¿no? Obviamente flexible, que no está pensado para el sector público, sino más para una empresa, donde la forma de contratación no era necesariamente a través de concursos. Yo podía contratar de manera directa y no había en la ley de productividad un tipo, digamos, de regulación de conceptos remunerativos, ¿no? Las partes pactaban lo que iba a percibir el servidor. Entonces, era el Estado el que proponía, podía contratar de manera directa y también te podía desvincular de manera directa. Recuerden que la ley de productividad solamente tenía el derecho a la reposición en caso de despidos nulos, es decir, cuando el despido no solamente afecta el derecho al trabajo, sino otro derecho fundamental, como por ejemplo la libertad sindical, como por ejemplo los actos de discriminación, como por ejemplo los actos en contra, digamos, trabajadoras gestantes o madres trabajadoras. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Que era la única forma de reposición en el Estado y los otros supuestos, ¿no? Como el incausado y el fraudulento, en ese contexto todavía no estaban desarrollados, ¿no? Esto más adelante se va a volver doctrina jurisprudencial en el 2001 con el caso Telefónica y posteriormente precedente vinculante por el propio ese mismo tribunal, ¿no? A través de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Que en los 90 se incorpora el 728, convive con el 276, pero el 728 la forma de contratación era más flexible. Entonces yo les decía, ¿no? Que no se establece, a diferencia de la 276, ¿no? Los conceptos de remuneración. Entonces, ¿quién decidía cuál iba a ser el concepto que percibía tal servidor bajo la 728? Y era la propia entidad. Entonces, la propia entidad, dependiendo del presupuesto que tenía, podía pagar más o menos, ¿no? Entonces, esto le permitía porque había una libertad, ¿no? Esa norma estaba hecha para una empresa, ¿no? Para darle, digamos, altas, grandes facultades al empresario para poder establecer las remuneraciones. Incluso el periodo de prueba. Oye, ingresé por concurso público. No importa, la ley de productividad establece incluso un periodo de prueba a pesar de que hayas ingresado por concurso público, ¿no? Se te aplicaban 3 meses, si por ahí tenías capacitaciones o las actividades que realizabas eran complejas, se podía ampliar por 6 meses más. Si eras de confianza o eras de dirección, por medio año hasta un año en casos de dirección. Entonces, ¿verdad? Realmente aplicar una disposición o un conjunto de normas flexible para una forma de contratación empresarial era un poco ilógico en la administración pública, donde buscamos que los servidores tengan, digamos, por así decirlo, cierta estabilidad para que sean objetivos a la hora de resolver casos, ¿no? Que tengan una función pública y a su vez tengan una progresión para que los servidores, ¿no? Cuando, digamos, van perfeccionando por un tema de mérito, postulan un concurso interno, puedan ir escalando dentro de la familia de puesto que tenga. Entonces, eso no se ha observado. Entonces, acá va a venir un problema, porque el Estado tiene forma de contratación 276, forma de contratación 728, y si no era suficiente, también el Estado no quería contratar por 728, entonces también tenías la caja para poder contratar servicios no personales. Entonces, esa caja para contratar servicios no personales, la base jurídica para la contratación de los servicios no personales, recuerdo, estaba en la ley de contrataciones. Entonces, no es una contratación, por así decirlo, civil, ¿no? Como si es la locación de servicios, y es una contratación entre híbrido de derecho administrativo de contrataciones públicas. Entonces, ya en este contexto, del 92 al 95, en el mismo gobierno de Fujimori, se estaba viendo que se había reducido el Estado, había, digamos, una contratación directa, se habían mejorado, obviamente, los salarios de los servidores, pero también había un gran problema, ¿no? Yo les decía el tema de la 2530, que era con la 276 y se había, digamos, congelado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Muchas entidades pasaron a ser 728 y los servidores o funcionarios se dispararon sus sueldos. Entonces, ¿qué reclamaron los pensionistas, ¿no? De la 2530? Equiparación, es decir, el efecto espejo. A mí también me tienes que nivelar ese nivel. Y este tema, ¿no? Muchos casos lo llegaron, ¿no? No lo ganaron internamente en la vía judicial, ¿no? Eh, pero sí los ganaron a nivel, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque interpretó, ¿no? Que de acuerdo a las normas desarrolladas por el Estado peruano y su reconocimiento en la Constitución, ¿no? Claro, pero para poder ser competente, la Corte Interamericana interpretó que el derecho a pensión, ¿no? Formaba parte del derecho de propiedad.
Y como forma parte del derecho propiedad, ¿no? Este órgano es competente para poder resolver en un proceso contencioso. Y resuelven este proceso contencioso hubieron dos, ¿no? Los cinco pensionistas versus el Estado peruano, donde se gana, ¿no? Los pensionistas le ganan al Estado peruano, y el caso de Acevedo Buendía versus el Estado peruano, que estos son los pensionistas de la 2530, disculpen, de la Contraloría, que ganan también su proceso, ¿no? Para lo que es el efecto espejo. Entonces, en estos casos, el Estado peruano había perdido y tenía que darles el derecho, digamos, a la nivelación, porque este era un derecho reconocido tanto en la ley como en la Constitución, ¿no? Y por lo tanto, las normas que modificaban esta forma de, digamos, de regulación de la forma de las pensiones eran normas que se tendrían que aplicar de aquí para adelante, es decir, para los nuevos que tenían o adquirían el derecho, pero los que ya habían adquirido el derecho ya tenían estas reglas aplicables. Y esto era porque tu propia Constitución te señalaba ese camino. Tan es así porque este problema va a durar todavía hasta el 2000, si no mal recuerdo, 2008. Se modifica el artículo 103 de la Constitución. Cuando ustedes revisan el artículo 103, ¿no? de la Constitución, se modifica con el objeto de poder cerrar el régimen de pensión de cesantía de la 2530 de manera definitiva, pero a nivel constitucional. Entonces, una vez que hacen esta reforma del artículo 103, ¿no? donde a nivel constitucional se establece la teoría de los hechos cumplidos, es decir, la retroactividad de la norma, y no de la teoría de hechos adquiridos, esta teoría lo que permitió al Estado es, una vez que se ha reconocido a nivel constitucional, yo puedo hacer las reformas a nivel legal y cerrar de manera definitiva la 2530. Entonces, en el proyecto de la ley que desarrolla el artículo 103 para poder poner fin a la 2530 y que no se estén solicitando reiteradas veces nivelación porque los servidores se les haya incrementado, fue a través, digamos, de estas leyes donde se establece un tope. Es decir, oye, yo te puedo poner un tope, pensionista, si tú ganas más de dos UITs, a partir de ahí, ese es tu tope. A pesar, digamos, que con el que te hayas generado la pensión, es decir, con el puesto que ya hayas concluido, sea, no sé, pongamos contralor, director, gerente general, ¿no? Y este se ha y ha incrementado su remuneración, tu tope solamente van a ser dos UITs. La norma de reforma inicial, ¿no? En el Congreso primero decía una UIT, lo cual me pareció adecuado, ¿no? Una UIT para un servidor que ha trabajado 20 años, ¿no? Y que todavía, ¿no? podía seguir trabajando, ¿no? Era conforme, no había problema, ¿no? Pero por ahí, en el Congreso le dijeron, no, una es muy poco, mejor que sean dos, dos UIT se quedó, y ese es el tope actualmente. Entonces, a partir de esa fecha, ¿no? Del 2000, si no me recuerdo, de la reforma fue en el 2005, y después de nuevo se llevó todo este proceso, ¿no? En la vía constitucional, donde recuerdo que el profesor Blancas, ¿no? representó a los pensionistas y el Tribunal Constitucional resolvió, pues, ¿no? La pregunta era, ¿cómo iba a resolver el Tribunal Constitucional? ¿Resolvía con la norma derogada o con la nueva norma que había sido modificada? Y el tribunal dice, oye, a la luz, digamos, de los principios de equilibrio presupuestal y la protección a la derecho a la seguridad social, yo tengo que evaluar la norma actual y si esta norma actual es conforme a los principios, digamos, que se busca tutelar a nivel fundamental. En ningún momento, obviamente, a los pensionistas se les negaba la pensión. Y lo que se preguntaban es si el derecho digamos, al efecto espejo, al reajuste, era un derecho fundamental que no podía, digamos, ser, digamos, nivelado o establecido, digamos, en algunas pautas como topes, ¿no? Y el tribunal dijo, oye, esto es válido, ¿no? Es constitucional que un Estado pueda establecer topes a las remuneraciones, a las pensiones, y también se le puede establecer a la 2530. Entonces declaró constitucional, declara el contenido esencial del derecho a la pensión y se pone fin a ese problema. A partir de ahí, el Estado ya no tenía que destinar tanto presupuesto solo al pago de las pensiones de cesantía. Ahora, aparte de ese problema, vamos viendo que en los 90, 95, 97, el Estado busca modernizar. Hay intentos de modernización, sí, porque es necesario, digamos, que el Estado en los 90 tenga certeza en los procedimientos y que las personas que administran
que están en la administración sean personas técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a abrir el mercado peruano a otros países y van a invertir en el Perú, tiene que tener las reglas claras y las personas que, digamos, den las licencias, implementen todo lo que es los procedimientos ante los privados, tengan que tener las capacidades técnicas para poder resolverlos de manera inmediata. Entonces, claro, esto fue un intento, no se cumplió, y es a partir de 2002, del 2000 hasta el 2006 donde se da, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Paniagua y después el primer gobierno, el gobierno de Toledo, donde se dan las reformas, por así decirlo, más, digamos, lo que se buscó aquí, primero hacer es un estudio, ¿no? Oye, tenemos un problema, la población no cree en las instituciones públicas, obviamente por todos los actos de corrupción que hubieron en los 90, tanto a nivel judicial, a nivel administrativo, ¿no? Incluso se había cerrado, ¿no? El Tribunal Constitucional de Garantías. Entonces había mucha, por ejemplo, una mala visión, ¿no? Por los actos de corrupción que hubieron en los años 90 contra la administración pública. Entonces lo que buscan era, ¿no? Conciliar la administración con la población. Y para ello se hizo un estudio. Y en este estudio fue muy interesante porque arroja, ¿no? Problemas de índole laboral, ¿no? Dentro de todos los problemas que había en la administración. Y uno de estos problemas es que en el Perú, ¿no? En este contexto, se está manteniendo regímenes 728, 276 y SNPs. Y probablemente esto generaba una afectación incluso a los mismos servidores en el sentido que puedas realizar una misma labor o función, pero percibías distintos beneficios, ¿sí? Entonces es a partir de ahí donde se van a ver propuestas e intentos de reforma, ¿no? En el caso de, si no me recuerdo, de Toledo, ¿no? Se crea aquí la Ley Marco del Empleo Público, que tenía a su vez varios paquetes, ¿no? Que tenían que ser aprobados por el Congreso, pero obviamente por razones políticas no se aprobaron, y es a partir de ahí para adelante, ¿no? Donde se va a implementar, ¿no? Una reforma y se autoriza, o mejor dicho, se aprueba la reforma del servicio civil, donde se crea en el 2006 para adelante la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y la pregunta es, ¿por qué se crea en este contexto? Recuerden que a partir de Toledo, con el segundo gobierno de Alan García, el Perú estaba buscando siempre, ¿no? Entrar a la OCDE, pero también a su vez estaba buscando suscribir tratados de libre comercio. Pero para poder ingresar ¿no? a estos organismos y suscribir tratados de libre comercio, lo que se les pedía al Estado peruano es que modernice su gestión estatal. Es decir, no puede una administración, ¿no? tener distintos regímenes, distintas formas de evaluar, distintas formas de establecer, digamos, pretensiones. Entonces, buscamos que se uniformice. Entonces, crea un órgano rector en todo lo que es el sistema de gestión de recursos humanos, a fin de que establezca las pautas claras de la forma de cómo un servidor va a ingresar, cómo se va a desarrollar, cómo se le puede incluso progresar y si incumple, cómo es el procedimiento para sancionar. Entonces esto fue importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto le permite al Estado peruano decir, oye, por si acaso estoy implementando una reforma, la cual me va a permitir ser más eficiente y eficaz en la administración pública y esto va a redundar a los administrados, sean nacionales o internacionales. Entonces, esas reformas fueron por ese objetivo. Uno, para que el Estado peruano suscriba tratados. Y es por eso que después se da la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Porque el Perú cumplió con estas prerrogativas que se solicitaba para poder suscribir un tratado. Ahora, aquí, a modo de resumen, vamos a poder ver, ¿no? Que en los 90, yo les decía, había una crisis económica, un sobredimensionamiento del Estado, se cumple con el Consenso de Washington, se libera la economía, se privatiza, flexibilización del mercado laboral en el ámbito privado, y se hubieron varias reformas, ¿no? Reducción del personal, cierre de ingresos, creación del régimen de la actividad privada, los SNP se incorporan, modelos de contratación. Después viene, ¿no? El cierre de la carrera administrativa, ¿no? La ley de presupuesto del 93 prohíbe incrementar remuneraciones, efectuar nombramientos y recategorizar plazas. Es decir, todo se congela, en este caso la 276. Por ejemplo, en el 95 y 2006, en el 95 ya en el gobierno de Fujimori ya se está viendo, ¿no?
un diagnóstico y ver qué problemas tiene la administración, ¿no? Y la administración se había utilizado como un mercado, digamos, de contratación, es decir, oye, si tú eres de mi partido político, ingresabas. Entonces, no necesariamente la forma de contratación de la 728 garantiza que haya una igualdad de oportunidades y que también, bajo el principio de mérito, las personas, digamos, más técnicas o capaces puedan ingresar a la administración. Entonces, eso es un problema, ¿no? Y es en el 2000 y el 2006 donde ya se hace este análisis y lo que se conforma es una comisión multisectorial. Y en el 2002 se inicia un proceso de modernización, pero antes todo esto pasa, digamos, a a un análisis de que cómo está viéndose la administración. Desprestigio de la administración pública por los altos niveles de corrupción en los años 90, ¿no? Esto ni siquiera tendría que argumentar, pero esto está en los hechos constatados, ¿no? Y claro, ¿no? Es a partir de esta comisión donde se va a buscar la reconciliación, yo les decía, de la administración con la población, ¿no? Cambiar la cara al Estado y el Estado sea un Estado autónomo que ya no dependa de un órgano ejecutivo y que las personas que ingresan al Estado brindan un servicio eficaz y de calidad, que se utilice de manera transparente y eficiente los recursos. Porque en los 90 no había estas publicaciones, oye, ¿en qué se está gastando? Ahora por ejemplo, incluso, ¿no? Cuando se hace una investigación de un gobierno regional X, se puede a través de, digamos, del acceso a la información o de la información que tienen que registrar estas autoridades, ¿no? Toda esa información se tiene que publicar, ¿sí? Entonces, esto permite a la ciudadanía una mayor participación a través de estos mecanismos de transparencia, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? A partir del 2002 se busca, digamos, modernizar el Estado y que no pase lo que pasó en los 90, ¿no? Ahora, estos paquetes del 2000 al 2006 comienzan a implementarse. ¿Cuáles son los más importantes, por lo menos en el ámbito laboral, ¿no? La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley de Bases de Descentralización, donde ya los gobiernos regionales no van a participar, ¿no? Digamos, de manera activa, ¿no? Y no solamente concentrar en Lima. Pero una de las normas que me parece muy interesante fue la Ley Marco del Empleo Público. ¿Por qué? Porque en esta ley, ¿no? Se determinan los principios que rigen el empleo público. Es decir, oye, desde aquí para adelante, después de la Ley Marco del Empleo Público, le es aplicable de manera transversal a los distintos regímenes que tengas tú bajo contratación. Es decir, tienes 728, tienes 276, se les aplican transversal. Para que un servidor ingrese y sea nombrado, tiene que hacer un concurso público. No puede ser por contratación y que después solicite la desnaturalización del contrato. No, por concurso público y este es aplicable. Y hay principios de acceso, de gestión del empleo, incluso del régimen disciplinario, pero para que se implemente de manera total la ley marco del empleo público, necesitaba la implementación o desarrollo de normas posteriores, ¿no? Que a nivel congresal se tenían que aprobar, pero, no, pero el Ejecutivo las presentó, pero el Congreso no las aprobó. Entonces, entonces teníamos todavía en el 2006, ¿no? A la actualidad este problema. Y es a partir del decreto legislativo 1023 donde se crea una autoridad nacional ¿no? Rectora, ¿no? Que es Servir. Y también se crea a través del decreto legislativo 1023 el Tribunal del Servicio Civil. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Había una ausencia de un órgano rector que gestione los recursos humanos y había la necesidad de tener un tribunal que resuelva la controversia. Incluso el Tribunal del Servicio Civil, cuando nace en el decreto legislativo 1023, una de sus competencias para poder, digamos, interponer un recurso de apelación era sobre conceptos remunerativos, es decir, conceptos económicos. Claro, después esto se deroga, ¿no? Se le quita esa competencia al tribunal porque se señala que esto va a recaer en todo caso en la autoridad, digamos, en la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? No como órgano, digamos, que se pueda recurrir, sino se va a implementar, va a emitir opiniones referentes a conceptos económicos en el sector público. Aquí también, ¿no? Se crea la regulación de cuerpo de gerente público porque no se tenía profesionales altamente capaces, ¿no? A través del decreto legislativo 1024. A través del del legislativo 1025 se establecen las evaluaciones permanentes para capacitar los rendimientos insuficientes, reconocer y premiar eficiente a través de ascenso, retribución, reconocimiento. Es porque había una ausencia de sistemas de evaluación.
También el decreto 1025 también reconocía, ¿no?, aprobar normas de capacitación y fondos de capacitación. Y finalmente el decreto legislativo 1026. Aquí se establece un régimen especial facultativo para los gobiernos regionales y locales que implementen los procesos de organización integral. Ahora, estamos viendo, ojo, que la reforma, ¿no? Yo le decía, miren, acá estaba la ley marco del empleo, ¿no? En el 2004. Este paquete venía con otro número de leyes, ¿no? Pero estas leyes, ¿quién las aprueba? Las aprueba el Congreso. Y políticamente el Congreso no aprobó ese paquete, pero en el 2006 le da facultades al Ejecutivo, ¿no?, referentes a la reforma del servicio civil, porque en ese contexto lo que se buscaba era, ¿no?, suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea, ese contexto generó, ¿no?, por lo menos que a nivel congresal se le delegue estas funciones al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, miren, sacó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete decretos legislativos. ¿Para qué? Para poder implementar la reforma del sistema del servicio civil. Entonces, ¿qué es lo que teníamos, no? ¿O qué tenemos en la actualidad, no? En el servicio civil, como regímenes generales de contratación, ¿no? Y claro, acá, por ejemplo, el decreto legislativo también me faltó, ¿no?, que también fue una propuesta, es que teníamos 728, teníamos 276 y SNPs. Entonces vamos a crear un régimen, ¿no?, temporal, ¿no?, de contratación para contratar trabajadores no subordinados, ¿no?, los contratos administrativos de servicio. Entonces, ¿para qué? Para que todos los SNP pasen a la forma de contratación. Y la forma de contratación del contrato administrativo de servicios incluso no establecía concurso público, era de contratación directa, ¿no?, pero temporal. Y claro, cuando nace el CAS también era un CAS donde se les reconocía los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución a todos los trabajadores, incluyendo los servidores, pero recortados, ¿no? Derecho, oye, vacaciones 30, no, tienes 15, no tienes CTS porque la CTS no está reconocida expresamente, tienes aguinaldo, no tienes gratificación, y los otros conceptos tienes a la mitad y no tienes estabilidad porque de acuerdo a tu contrato es 3 meses y en 3 meses se concluye, ¿no? Y te puedo renovar incluso cada mes, ¿no? Entonces, eso lo que se buscó, ¿no? En todo caso era, no, el argumento era modernizar el Estado. Y claro, los SNB pasaron ya a una forma de contratación más civil, ¿no? A través de la locación de servicios, que en la actualidad ahora tenemos 728, tenemos 276, CAS y locación de servicio, y también la ley de servicio civil, o sea, tenemos cinco, ¿no? Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el servicio público? Las carreras, por ejemplo, administrativas, ¿no? La 276, los que no tienen sin carrera, pero con vínculo laboral, el régimen de la actividad privada, el CAS, las carreras especiales, estas sí son carreras especiales porque tienen su propia norma especial, ¿no? El profesorado y magisterio, los docentes universitarios, los de salud, los magistrados, los fiscales, los diplomáticos, los servidores penitenciarios y los militares y policías. Y los otros, ¿no?, que no tienen carrera, pero sí vínculo laboral, los gerentes públicos, y sin carrera y con vínculo civil, los convenios de administración como el PNUC y los fondos de apoyo gerencial. Ahora, vínculo civil, los locación de servicios, ¿no?, a partir de 2009. Ahora, esto es importante porque esto nos permite ver, ¿no?, cómo está actualmente la foto, ¿no? Que después más adelante también la voy a mostrar, pero esto es lo que tiene actualmente el Perú en la forma de contratación. Entonces, se busca, ¿no?, ante ese problema, ¿qué podemos hacer? Entonces lo que se tiene que hacer es, si yo quiero ser más eficiente en una forma, digamos, para brindar un servicio público, yo tengo que establecer reglas uniformes, establecer un sistema que permita, en todo caso, mejorar las condiciones de aquellos servidores que son más eficientes y promocionarlos a puestos mayores a fin de qué? A fin de que la administración se modernice, sea más eficiente, tenga más gente técnica, que la oferta que da la administración sea atractiva para que atraiga talentos, ¿no? Y en caso, aquellos servidores
que no cumplen o que son incumplen, no se capacitan, no cumplen con las metas, salgan de la administración. ¿Sí? Entonces se busca una norma que cumpla con estos presupuestos. Pero antes de implementar la ley de servicio civil, yo les decía, ¿se implementa qué? La Autoridad Nacional del Servicio Civil. Y la Autoridad Nacional de Servicio Civil, con el decreto legislativo 1023, lo que buscaba es establecer un órgano rector del sistema de administración de gestión de recursos humanos. ¿Qué establece? Establece, desarrolla y ejecuta la política del Estado respecto al servicio civil y comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Entonces, el servir implementa un sistema de gestión de recursos humanos que le va a ser aplicable a todos en la administración, indistintamente, estés en la Ley de Servicio Civil, 728, regímenes especiales, ¿sí? Ahora, aquí también se recogen los principios del servicio civil y el compromiso del Estado al servicio de la ciudadanía, ¿sí? Y está dentro del sistema todas las entidades de la administración pública señaladas en la Ley Marco del Empleo Público, donde se establece todos están o forman, tienen que cumplir estos principios y disposiciones del sistema de administración de gestión de recursos humanos. Ahora, ¿quiénes integran el sistema de gestión de recursos humanos? Servir la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEC y las oficinas de recursos humanos de las entidades o empresas del Estado. ¿Por qué yo le decía la Dirección General de Gestión de Fiscal de Recursos Humanos del MEC? Porque si bien Servir es el ente rector sobre temas económicos es el MEF y acá participa en el sistema de administración de gestión de recursos humanos. Hace poco hubo un incremento de la remuneración mínima vital, ¿sí? Y este incremento, ¿qué es lo que genera? Si incrementa la remuneración mínima vital a los trabajadores en general, ¿no? El efecto que genera en una empresa privada es que la asignación familiar se incremente, ¿no? Porque la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. Pero ¿qué es lo que sucede? En el sector público también debería ser aplicable los 728. Pero ¿qué dijo la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos cuando Servirle consultó? Dijo, un momento, si bien se ha incrementado la remuneración mínima vital, en ningún momento se ha dicho que eso se incrementa a la asignación familiar. Y a la fecha, ¿no? Ustedes pueden constatar que los servidores públicos bajo el régimen 728, ¿no? No se les ha incrementado la asignación familiar a pesar de que la revolución mínima vital se ha incrementado. ¿Por qué? Porque hay una opinión vinculante de la Dirección General de Gestión de Fiscal de Recursos Humanos del MEF. Y esa opinión le vincula a todos, a todo el sistema de gestión de recursos humanos. Claro, el servidor, en este caso, obviamente no le van a hacer caso a nivel de sistema de gestión. Puede demandar, en estos casos normalmente puede demandar ante quién, ante la sede judicial por afectar su derecho ¿qué? A la remuneración en el sentido que no se le está otorgando la asignación familiar completa, que tiene un carácter remunerativo de acuerdo a la ley de productividad y competitividad laboral. Y así también encontramos la organización de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es también conformado por el Consejo Directivo, la Gerencia General y el Tribunal del Servicio Civil. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar las funciones y atribuciones de Servir. Por ejemplo, ¿no? Planifica y establece estratégicas de ámbito no nacional, establece criterios de compensaciones no económicas, implementa normativas técnicas, emite opinión técnica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a la página de Servir, hay digamos, un ítem donde ustedes van a poder observar todas las consultas que hacen los órganos de recursos humanos de las entidades al Tribunal de Servicio Civil. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque ellos consultan y esa opinión que emita es vinculante al sistema de gestión de recursos humanos. También se establece un sistema de información, capacita y da evaluación. Por ejemplo, los temas de negociación colectiva a nivel descentralizado, Servir, ¿no? Emite capacitaciones, pero acá también veo un tema, ¿no? Si el sistema de gestión de recursos humanos tiene un ámbito de lo que es negociación colectiva, Servir puede interpretar las normas de negociación colectiva. Eso yo me preguntaba, ¿no? Porque van a haber encontrado ustedes muchas opiniones consultivas de Servir sobre la ley de negociación colectiva.
Y la pregunta es, oye, ¿la ley de negociación colectiva es competencia de Servir o es competencia de otra autoridad, ¿no? Pero Servir emite opiniones consultivas referentes incluso al procedimiento de negociación, ¿no? Bueno, y aquí también vamos a encontrar sus atribuciones. Normativa, por ejemplo, ¿no? Que comprende la potestad de dictar en el ámbito de su competencia normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas referidas a la gestión de los recursos humanos del Estado. Supervisora, destinada al seguimiento a las acciones de las entidades del sector público en el ámbito de su competencia. O sea, si bien Servir en este punto de de la atribución supervisora puede supervisar a todos los órganos de recursos humanos, obviamente por la falta, digamos, de capacidad de personal, porque Servir no es grande, es una entidad muy pequeña, ¿no? Para si quiere supervisar a todo el ámbito nacional, a todos los niveles, probablemente sea más un tema preventivo o de documentos, ¿no? Desde Lima, ¿no? Consultando, preguntando o señalando, ¿no? Lo que se debe cumplir. Entonces, para que haya una función realmente supervisora, primero se tiene que implementar o distribuir que el órgano supervisor tiene que ser un órgano suficiente para que puedan supervisar a cada una de las instituciones, ¿no? A través de su sistema de gestión de recursos humanos. Incluso se puede supervisar ahora implementando la IA, ¿no? Donde se puede ver o observar cuáles son las entidades, digamos, sea de gobiernos regionales, municipales, donde puede haber una afectación, digamos, del cumplimiento de las normas del sector público, ¿no? Específicamente del sistema de gestión, ¿no? También tiene una función sancionadora, ¿no? En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el sistema. Pero para que esta función sancionadora, es decir, se pueda regular, ¿no? O pueda sancionar, se tiene que desarrollar, ¿no? Y recuerdo, esto Servir seguro ya lo debe estar desarrollando, porque sí, Servir dentro de sus atribuciones tiene facultad de poder sancionar a los responsables del sistema de gestión de recursos humanos. No lo hace, obviamente, por la falta de supervisión, pero puede tranquilamente, por esta atribución está en su norma de creación, podría implementar a través de una norma reglamentaria los tipos de sanciones que podrían ser suspensión o destitución. No habría problema y sería un procedimiento especial sobre la evaluación del sistema de gestión de recursos humanos y quién es responsable ante haber incumplido estos principios o presupuestos. Ahora, tiene una función que me parece también muy importante, pero que no se aplica, que es la interventora, en caso de detectar graves irregularidades en la administración o gestión de recursos humanos en materia de concursos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si se constata que ha habido elementos que permitan ser contrarios al principio de igualdad de oportunidades o de méritos en concursos realizados, ¿no? Puede incluso intervenir en ese sistema de gestión de recursos humanos por la gran gravedad y puede encargarse del sistema de gestión, o mejor dicho, Servir se puede encargar de ese proceso o de todo el proceso de sistema de gestión hasta que hay ¿no? Hasta que se levanten las observaciones realizadas en la supervisión, ¿no? No es común, pero tiene esta facultad, ¿no? Para que vean, miren cómo la norma es muy potente. Ojo, las atribuciones que tiene Servir regula, supervisa, sanciona, interviene, o sea, realiza la función y también tiene, y este ya más va por el Tribunal de Fiscalización, la resolución de resolver controversias, ¿no? Que se ejerce a través del Tribunal de Servicios y que comprende la posibilidad de reconocer o desestimar derechos invocados, ¿no? Que en este caso, yo les decía que las competencias del Tribunal de Servicios Civiles en un momento, y en su norma original, podían ser competentes para ver los temas salariales, ¿no? Temas de remuneraciones. Esa se deroga. ¿Qué es competente actualmente el Tribunal de Servicio Civil? Puede ver, ¿no? Como recurso de apelación en aquellos casos, por ejemplo, de destituciones o suspensiones contra el servidor en un PAC. Puede ver también cuando haya habido afectación a la progresión de la carrera del servidor, ¿no? O puede ver también la forma de cese del servidor, ¿no? Es decir, no le renuevan o por ahí incluso este tema de la progresión, como es un tema más abierto, el tribunal siempre amplía un poco sus competencias para poder ver como segunda instancia esos casos, ¿no? Ahora, acá está en la actualidad, ¿no? Esta es la foto, ¿no? Oye, ¿cuánto tenemos de servidores contratados a la fecha, ¿no? Entonces tenemos carreras especiales, el 40%, ¿no? Estas carreras especiales no se van a mover, ¿no? Siempre va a ser un porcentaje alto.
Pero si sacamos carreras especiales y nos enfocamos en los regímenes de contratación, ustedes van a ver que 276, ¿no? Es mucho más tiene mayor porcentaje que el 728. Pero en los últimos años, los 276, ¿qué está pasando? Ya están cesando porque muchos de estos servidores que se inician del año 84 están llegando a la edad de 70 años. Entonces están cesando y ese porcentaje de la 276 cada vez va a ser menor. José, ¿qué porcentaje va a crecer más? Los contratos administrativos de servicio, porque yo los puedo contratar, ¿no? Por concurso, en algunos casos temporales y otros que ya han pasado a ser indeterminados. Y los 728 es un grupo más reducido, ¿no? Por ejemplo, un 13%, los 200 se están bajando, ya por ahí, capaz en algún momento los 728 lo superen, pero los K se están subiendo más, ¿no? Claro, en este cuadro no se ve a los locadores de servicio, pero probablemente los locadores de servicio también tengan un porcentaje bien amplio, ¿no? O sea, un porcentaje, digo, pongamos, ¿no? De un 20 o 25% de la forma de contratación. Dado que, a diferencia de estos tipos de contratación, por lo menos que hay un concurso, ¿no? En la ocasión de servicios no hay concurso. O sea, la forma de contratación es el área usuaria, establece los términos de contratación y con eso se contrata. Entonces, si el área usuaria coordina, oye, que quiero contratar a Juan Pérez, simplemente le pide el CV y lo adecúa a Juan Pérez, ¿no? Entonces, está ingresando a través de una locación de servicio una persona, ¿no? Que no necesariamente cumple con el principio de igualdad de oportunidades y de mérito, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿por qué? Porque también se puede permitir o se puede favorecer, ¿no? Por así decirlo, bolsas, digamos, de trabajo para cumplir determinado fin político, ¿no? O sea, gobierno que ingresa no tiene una partida para poner a su gente, ¿no? En los CAS normalmente pasaba eso porque yo les decía, los CAS eran temporales, pero a través de la ley, ¿no? Que buscaba eliminar la discriminación en contra de los CAS, ¿no? Se les reconoció la indeterminación a los CAS. Y esto fue algo interesante, ¿no? Porque hay que contextualizar en qué momento sucede. Esto sucede, recuerdo, antes sale la sentencia del TCO, no, sale la ley y después la sentencia, justo antes del gobierno eh, del profesor, ¿no? De Castillo, ¿no? Sale Castillo, ¿no? Y esta ley entra, ¿no? Y no se puede utilizar, por así decirlo, la cuota de los CAS para meter gente, porque los CAS pasaron a ser indeterminados. Y solamente podía, ¿no? El grupo, digamos, de partida CAS, que eran temporales. Entonces, esto fue interesante, ¿por qué? Porque normalmente como cartera, ¿no? En temas políticos se utilizaban los CAS, ¿no? Oye, el CAS es temporal. Bueno, ustedes entraron con el otro gobierno, ¿saben qué? Chao. Y contratamos, hacemos concursos CAS, entra un nuevo equipo. Y eso siempre ha sido, ¿no? Hasta que los CAS pasaron a ser indeterminados y gracias a ello los CAS también se organizaron, ¿no? Comenzaron a constituir sus sindicatos y ahora están buscando, digamos, que a los CAS se les reconozca los beneficios los de la 728, ¿no? Es decir, que les reconozcan la gratificación, que les reconozcan la asignación, que les reconozcan la CTS, o en todo caso también hay otros proyectos que los CAS están buscando pasar a un régimen de la actividad privada, ¿no? Oye, que pasemos los CAS al 728. Entonces, indistintamente sea el mismo CAS con los beneficios o pase un 728 con todos los beneficios, ¿no? Estamos viendo cómo los CAS, a través del reconocimiento a plazo indeterminado, están pudiendo utilizar el mecanismo del sindicalismo para mejorar sus condiciones aún más, ¿no? Entonces, esto es el problema que tenemos, ¿no? No el problema de la sindicalización, sino el problema de la diversidad de regímenes, ¿no? Y que todavía no hay un régimen uniforme. Entonces, aquí viene la ley de servicio civil. Oye, la ley de servicio civil lo que va a buscar es 728, 276 CAS, todos van a pasar o transitar al régimen de la ley de servicio civil. Va a haber un solo régimen, ¿no? Pero antes, un poquito del sistema administrativo de gestión. Aquí yo les dejo el PPT, ¿no? Quiero pasar ya a servir, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Se encarga de establecer y ejecutar la política del Estado respecto al servicio civil y comprende el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, este modelo de gestión de recursos humanos se crea con el decreto legislativo 1023
y desarrolla en la ley 357, ¿no? Que es la ley de servicio civil, que tiene una vocación de universalidad y de permanencia, debido a que al definir el alcance del sistema, señala que el modelo se aplica, ¿no? a los tres niveles de gobierno, nacional, regional, local, al margen si está dentro del ámbito de aplicación de la ley de servicio civil. También este modelo de sistema de gestión de recursos humanos le es aplicable incluso a los regímenes que yo les decía que son especiales y que no se le aplica la ley de servicio civil. Aquí, por ejemplo, van a ver los sistemas y subsistemas de gestión, ¿no? Y acá está un poco desarrollado un poco más los subsistemas, ¿sí? Ahora sí pasemos a la reforma del servicio civil. Aquí, ¿no? La ley 357. ¿Cuál es el objeto de la presente ley? Es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de su potestad y de la prestación de sus servicios a cargo de estas. Entonces lo que estamos viendo que el servicio civil es la labor que realizan los que trabajan en el Estado. Entonces, el servicio civil, ¿no? Como conjunto de personas del servicio del Estado, se establecen medidas institucionales por las cuales se articula una gestión del personal del servicio del Estado. Entonces, acá vamos a encontrar dos puntos, ¿no? Los intereses de la sociedad o los intereses generales, ¿no? Que buscan establecer un servicio uniforme, eficiente y eficaz, y también los derechos de los servidores, ¿no? A tener un contrato y reglas claras frente a la administración. Ahora, la ley de servicio civil, ¿no? tiene su marco normativo, es la ley de servicio civil y sus reglamentos, el Decreto Supremo 040-2014 PCM y el Decreto Supremo 138-2014 EF. Uno es el reglamento de la ley y el reglamento de compensaciones de la ley de servicio civil, además de las directrices emitidas por el órgano rector que es SERVI. Ahora, ¿cuál es el objeto? Yo les decía, establecer un régimen único exclusivo para las personas que presten servicios a las entidades, así como aquellas personas que están encargadas de su gestión. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la ley de servicio civil? Las entidades públicas del Estado alcanzan mayores niveles de eficacia y eficiencia en que presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. Este punto es importante ¿por qué? Porque la 728 o la 276 que se había congelado, el CAS, no tienen progresión. Esta ley sí busca ese elemento de la progresión. Su ámbito. Se aplica al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, locales, organismos a los que la Constitución Política les reconoce, les confiere autonomía, demás entidades y organismos proyectos de programas de Estado, cuya actividad se realiza en virtud de potestades administrativas y se sujetan a normas de derecho público. Ahora, ¿quiénes están excluidos? El BCR, el Congreso de la República, la SBS, la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Contraloría General. Ahora, todos estos casos, ojo, esto por norma han sido excluidos en la ley original. Después, cuando se da la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de servicio civil, a estos que estaban excluidos, el tribunal declaró que esto era inconstitucional, porque no había una razón que justifique que el BCR, el Congreso, la Superintendencia, la SBS y la Contraloría estén excluidos de la ley. Tienen que estar dentro de la ley. Ahora, si bien la ley declaró inconstitucional, después, obviamente, el Congreso aprobó una ley, ¿no? La ley 3064-7, que si ya el tribunal, ojo, ya declaró su exclusión es inconstitucional, el legislador no puede emitir de nuevo otra ley donde los declare que están excluidos, porque eso sería, ¿no? Ir en contra del mandato constitucional, pero lo han hecho, ¿no? Y ahí tienen la ley 3064-7. En el caso de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y Contraloría, no, se encuentran dentro del ámbito de la ley de servicio civil, ¿no? Pero probablemente van a buscar otras entidades excluidas a través de una norma especial, ¿no? Ahora, los regímenes especiales, ¿no? ¿Le es aplicable? La respuesta es no, ¿no? Porque son regímenes especiales que tienen sus propias normas específicas, pero se puede aplicar la ley de servicio civil de manera supletoria siempre y cuando las normas especiales señalen la aplicación de esta norma como supletoria. Ahora también la novena disposición, ¿no? final de la ley nos dice que de manera inmediata los principios de la ley de servicio civil, la organización del servicio civil, los derechos colectivos, la defensa, asesoría legal, las reglas de la CTC,
a partir de la vigencia de las disposiciones reglamentarias, capacitación y evaluación de desempeño y el régimen disciplinario del procedimiento sancionador. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de los regímenes especiales, si bien no se aplica la ley de servicio civil, sí le es aplicable las disposiciones del órgano rector que es Servio, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que contiene esta ley? Por ejemplo, los pilares, ¿no? El pilar de mérito. ¿Cómo se ingresa al servicio civil? A través de concursos para el acceso, ¿no? Hay concursos de evaluación interna, de desempeño para la progresión. Es más, el sistema modelo de la ley del servicio civil te permite ascender dentro de la propia institución, dentro de la familia de puestos, o también transitar a otra entidad bajo, digamos, si ganas los concursos internos y propiamente puedas de ser destacado, ¿no? Entonces, lo que se busca, ¿no? Es un sistema de contratación y de evaluación que permita a los servidores poder, digamos, mejorar, ¿no? Aquellos que cumplan con estos parámetros, ¿no? Igualdad de oportunidades, ¿no? Para la capacitación, acceso y progresión, ¿no? Esto es lo que permite, si tengo un servidor que tiene, digamos, una deficiencia técnica, esto se puede capacitar, ¿no? En la primera capacitación se le hace la evaluación, ¿no? Y si cumple, todo está ok. Ahora, el problema estaba, ¿no? O la observación que se hacía era, ¿qué pasa si a mí me desaprueban? Oye, me evalúan, me va mal, realizo el trabajo, no cumplo la meta, ¿no? Entonces no estoy cumpliendo con el principio, digamos, de mérito ahí. Y la pregunta es, oye, ¿qué pasa, no? Si yo no cumplo con este estándar. Me voy, ¿no? Ese era el tema, el miedo, ¿no? O sea, que los servidores, a través de estas evaluaciones, ¿no? Y a través de criterios que no pueden ser transparentes, probablemente puedan perder su trabajo, ¿no? Y esto es algo que yo creo que la ley de servicio civil, a la hora de implementarse, debió en todo caso, ¿no? Incorporar, ¿no? A los representantes de los servidores para poder explicar ello, ¿no? Y también desarrollar esas dudas o miedos que tienen en su momento cuando se implementaron los ceses colectivos para que no suceda lo mismo, ¿no? También hay una gestión de acuerdos de meta, donde le permite mejora de la calidad de los servicios y una evaluación objetiva entre el servidor y el jefe inmediato y la evaluación integral que se va a tener. Ahora también, esta reforma es integral para la mejora de la gestión del personal en la administración pública, pero también se busca mejorar los procesos de gestión interna en la entidad. Es decir, al establecer no solamente una ley de forma de contratar, sino es una ley que permite implementar de manera interna todo un sistema de gestión, pero también a su vez esto redunda en una buena práctica por la administración con el objeto de brindar mejores condiciones, ¿no? O mejor dicho, un mejor servicio a los administrados. Es gradual, ¿no? La implementación del régimen de servicio civil es un proceso de traspaso, ¿no? Es decir, la entidad inicia con su resolución de tránsito y va a haber etapas, ¿no? Y acompañamiento por parte de los técnicos de servir, ¿no? Ahora, las entidades dentro del ámbito de la ley deben iniciar el proceso de tránsito y seguir la metodología y aprobación de los nuevos documentos de gestión. ¿Qué es lo que pasa, no? Lo que pasa es que si bien este es tema gradual, ¿no? Lo que se observa es que no hay voluntad para que las entidades transiten, ¿no? Emiten su resolución de inicio, pero muy pocas han transitado, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no han transitado? Porque probablemente no quieran transitar, ¿no? Porque si bien transitan, pueden perder, digamos, los beneficios del régimen que tienen actualmente, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces la pregunta es, en estos casos de reforma gradual, ¿no? Que una entidad debería tener plazos, ¿no? Perentorios y responsabilidades, para que en todo caso la reforma sea efectiva. Pero si lo van a dejar a a la gradualidad de la propia entidad, probablemente van a pasar más años y van a ser muy pocas las que transiten a la ley de servicio civil, ¿no? Y la reforma es voluntaria, es decir, transito al nuevo régimen de servicio civil solo los servidores que así lo decidan previo concurso público. Es decir, los servidores, ¿no? Van a tener que postular, ¿no? Y si ganan esa plaza, forman parte del nuevo régimen de la entidad, ¿no? Cuando ya está en esta etapa de tránsito. Y claro, pueden postular, como también pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo no postulo, voy a seguir trabajando, pero bajo mi régimen 728, 276,
o ahora incluso los CAS a plazo indeterminado, ¿no? Quienes no transitan se mantienen en su régimen, ¿sí? Ahora, acá viene un problema, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿no? Como la administración pública es un bien, ¿no? que compete, ¿no? al Estado de poder implementar un servicio civil, ¿no? Que tiene una función, por así decirlo, de carácter no privado, sino colectivo o público propiamente. La pregunta es, ¿la reforma pudo haber sido obligatoria? Es decir, la reforma podía, en todo caso, establecer o imponer una modificación de la forma de contratación ya suscrita, ¿no? Y esto lo pongo como pregunta porque es importante evaluar, ¿no? Si es voluntario y pongamos, estén ya todos en el tránsito final donde ya el servidor decide o no, yo puedo, a través de la legislación, establecer la modificación del régimen sin afectar el derecho del trabajo, o el régimen es un derecho que también tiene una protección constitucional, a pesar que el régimen de la Ley de Servicio Civil les reconoce los mismos beneficios. Entonces, ese es un tema, ¿no? Porque yo recuerdo que al anterior representante de Servir, en un momento, una de sus propuestas fue que ya no sea voluntario, ¿no? Que sea obligatorio y que la obligatoriedad de cambio de régimen no afecta el derecho al trabajo porque el servidor va a tener la condición de trabajador con beneficios equiparables sea 728 y en algunos casos mejorados en el caso de la 276 o en el caso del CAS, ¿no? Y es importante, ¿no? Yo recuerdo ahí una sentencia que fue resuelta sobre la ley de traslado de los jefes de OSIS ¿no? al régimen de la Contraloría, ¿no? Lo que pasa es que la Contraloría tiene algo muy interesante, ¿no? En su forma de contratación a los jefes de OSIS anteriormente. La Contraloría, si bien tenía jefes de OSIS de las entidades, pero quien les pagaba a esos jefes de OSIS era la misma entidad. O sea, tenía autonomía, la Contraloría tenía autonomía funcional con los jefes de OSI, pero pero la dependencia económica recaía en la entidad. Y probablemente ante esa independencia económica, muchos de los jefes de OSI no van a ser tan autónomos, ¿no? Oye, voy a fiscalizar el que me paga, ¿no? Entonces, lo que hizo la Contraloría para poder, digamos, hacer más eficiente su supervisión fue sacar una ley que permita transitar a los jefes de OSI al régimen o a la planilla de la Contraloría General de la República. Yo recuerdo que en esa sentencia del tribunal, el tribunal analiza, ¿no? Oye, ya muy bien, ¿qué pasa en el caso del tránsito del jefe de OSI que tiene un vínculo con la entidad, 276, 728, ¿no? ¿Qué pasa si él no acepta? O sea, oye, yo cumplo con los presupuestos, ¿no? Pero no quiero pasar, no me da la gana de pasar. ¿Le puede obligar la Contraloría? Y yo recuerdo que en esa sentencia el tribunal analiza y dice que no, que señala, ¿no? que es voluntario. En todo caso, si el servidor no quiere pasar, no se le puede imponer. Entonces, claro, ahí hay una primera respuesta, ¿no? Y es de una autoridad, ¿no? Que en este caso el Tribunal Constitucional, pero tendríamos que analizar, ¿no? En el caso del tema de la ley de servicio civil, ¿no? Y ponderar, ¿no? Si hay una afectación y si este tipo de afectación ¿cómo afecta el derecho del trabajo? ¿Lo afecta de manera total, parcial o es mínima, ¿no? Y la reforma busca una finalidad de eficiencia y eficacia y de establecer uniformidades para que no haya desigualdades entre servidores públicos, lo cual en todo caso permitiría, en todo caso, que no haya una afectación y otorgar que sea obligatoria, ¿no? Entonces, eso también se tendría que analizar, digamos, pero es una pregunta que la pongo al aire y que ustedes la pueden evaluar y dar una respuesta, ¿no? Pero les voy dando esas pautas que tenemos. Ahora, aquí, por ejemplo, van a poder ver, ¿no? Los beneficios, yo les decía, ¿no? Porque el problema está, ¿no? Que tenemos distintos regímenes de formas de contratación, CAS 276, 728, pero algunos no tienen, por ejemplo, aguinaldo. Por ejemplo, los CAS no tienen, los 276 no tienen, disculpen, no tienen gratificación, ¿no? Solo tienen aguinaldo, ¿no? Entonces los 728 sí tienen. Mayores compensaciones económicas pensionables, los 728 ¿no? Tienen mayores condiciones porque todos estos conceptos pasan, ¿no? En el caso de la 276 no, y en el caso del CAS tampoco. Mayor permanencia por la carrera,
probablemente sean los 276, dado que es un régimen estatutario, yo les decía, ¿no? La forma, digamos, de extinción incluso observa mucho la formalidad, ¿no? La acción por parte de la administración. En caso distinto en el 720 en el CAS y en el 728, ¿no? Y claro, la capacidad, carrera de capacidad de progresión vertical y transversal, movilidad entre entidades, esto no la tiene ninguna, ni el CAS, ni el 276, el 728, esto solo lo tiene, en todo caso, la ley de servicio civil. Entonces, la ley de servicio civil contiene estas virtudes, ¿no? Tiene todas estas virtudes que mejoran las condiciones, en todo caso, de los servidores, ¿no? El problema de la ley de servicio civil, y esto tengo que también exponerlo, es que inicialmente, originalmente la ley de servicio civil restringía el derecho a la negociación colectiva. Ese es uno de los problemas, ¿no? Y es el problema por la cual después a la ley de servicio civil, en estos artículos, la van a declarar inconstitucional, ¿sí? Ahora, yo les decía, ¿no? Dentro del régimen de la ley de servicio civil, habían disposiciones que eran aplicables de manera inmediata y otras que iban a ser aplicables siempre y cuando se desarrolle el reglamento. Una de esas, cuando se desarrolla el reglamento de la ley de servicio civil, era el régimen disciplinario. El régimen disciplinario en la ley de servicio civil va a ser aplicable a todas las entidades, ¿no? Que estén dentro de la forma de contratación 128, 276, salvo los regímenes especiales. Por ejemplo, en el caso de los militares y policías, no se les aplica el régimen disciplinario. En el caso de los jueces, no se les aplica el régimen disciplinario porque estos tienen regímenes especiales, tienen su propio procedimiento con sus propios principios y sus propias reglas. En cambio, los que no están dentro de los regímenes especiales, a ellos sí se les aplica la ley de servicio civil y se les aplica a todas las instituciones del régimen disciplinario. Entonces, su ámbito de aplicación, ¿a quiénes se aplica? El poder disciplinario se atribuye a las entidades públicas respecto a sus servidores civiles que éste se anclan, ¿no? En el poder de autoorganización de la entidad, así como el principio de jerarquía. Sin embargo, este poder no es discrecional ni es absoluto, cuenta con límites y entre ellos el ámbito al cual se aplican las normas que desarrolla. Primero, su ámbito de aplicación por entidades, ¿no? Las entidades tipo A le es aplicable, por ejemplo, el procedimiento administrativo disciplinario. Las tipo B, sí, pero siempre y cuando deben cumplir algunos requisitos. Tener competencia y contar con una oficina de recursos humanos con la que haga sus veces y contar con resolución que se le declare como entidades tipo B. Y los que están excluidos por ley, ¿no? El BCR, el Congreso de la República, la SBS, ¿no? Por esta ley, y los regímenes especiales que tienen sus propios procedimientos disciplinarios y se les puede aplicar salvo que su propia ley especial diga, oye, en estos casos le es aplicable ¿no? Supletoriamente. Aquí, por ejemplo, en la forma de contratación, ¿no? Yo les decía, las reglas del PAC en la Ley de Servicio Civil son aplicables directamente a servidores civiles que efectúan funciones administrativas. Por ejemplo, los 276, 728, CAS, Ley de Servicio Civil, FAC, PAC y gerentes públicos. En el caso de carreras especiales, las reglas del PAC en la Ley de Servicio Civil son aplicables de manera supletoria. Es decir, si la norma especial dice, oye, acá tengo un vacío o que no está regulado, en ese supuesto, solo en ese supuesto, se aplica la Ley de Servicio Civil. Respecto a las empresas del Estado, quedan bajo el ámbito de aplicación del PAC, de la Ley de Servicio Civil, los trabajadores de aquellas empresas que no se encuentran bajo la competencia del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial, es decir, del FONAFE. Ahora también se puede analizar por grupo ocupacional. Los grupos ocupacionales, de acuerdo a la ley de servicio civil, son los funcionarios, directivos, servidores de carrera y servidores de actividades complementarias. Para efectos del PAC, es preciso identificar a los servidores civiles ubicados en el grupo de los funcionarios y diferenciados de los demás grupos. Los demás grupos se encuentran sujetos, es decir, todos los grupos, salvo los funcionarios, les es aplicable la ley de servicio civil, con autoridades unipersonales, el jefe inmediato. En el caso de los funcionarios, ¿no? Algunos se encuentran excluidos del ámbito de aplicación del PAC y los que se encuentran dentro de dicho ámbito cuentan con autoridades colegiadas, es decir, una comisión ad hoc. ¿Por qué? ¿Cuáles son los funcionarios que están excluidos? Aquí está. O el presidente de la República, el vicepresidente, el Congreso de la República, los ministros, los viceministros, los presidentes, los alcaldes, los magistrados del TC, el defensor del pueblo. A ellos no tienen, por ejemplo, un procedimiento a través de un procedimiento administrativo disciplinario, sino ellos van a tener un antejuicio político, ¿sí? Pero todos los que no están en esta relación y que son funcionarios, tienen la categoría o la familia de puestos de funcionarios, a ellos sí se les aplica el PAC, pero no se va a hacer de acuerdo al procedimiento, ¿no? Por así decirlo, normal, ¿no? Un autoridad instructora, sancionar un secretario de no, sino se va a dar una comisión ad hoc. ¿Por qué se da una comisión ad hoc?
Porque acuérdense que los funcionarios tienen un alto puesto, o sea, son representantes ejecutivos de las entidades. Por ejemplo, ¿no? Pongamos la SUNAFIL. ¿Quién es un funcionario que cumple con este presupuesto? El superintendente. Entonces, iniciar un procedimiento disciplinario, no va a ser el secretario técnico, el autor instructor y sancionador de recursos humanos, porque ellos están, digamos, funcionalmente por debajo de este funcionario, ¿no? Entonces va a ser una comisión ad hoc que va a estar constituida por funcionarios de igual o superior jerarquía. Por ejemplo, ¿quiénes podrían ser? Si la SUNAFIL está adscrita al Ministerio de Trabajo, tendrían que ser los funcionarios de mayor alta jerarquía del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, el gerente general, el viceministro u otro representante, esa calidad de funcionarios que conforman la comisión ad hoc van a ser, digamos, los que van a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, también en el ámbito de aplicación pueden estar los ex servidores. Por ejemplo, los servidores son todos aquellos que incumplen las disposiciones bajo el vínculo, ¿no?, de servidor. A que incluso puede ser que yo renuncie, pero el incumplimiento que me inicia en el PAC es cuando yo estaba ejerciendo funciones, tengo la calidad del procedimiento administrativo disciplinario como servidor. Pero los ex servidores también pueden ser iniciados, es decir, oye, mira, yo en toda la función donde estaba laborando para una entidad, no incumplí nada, pero me voy, salgo, renuncio, pero incumplo alguna función como ex servidor. Por ejemplo, el artículo 262 del TUO del LPAC te establece restricciones a ex autoridades de las entidades. Por ejemplo, ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante un año al siguiente de su cese alguna de estas acciones. Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad. Asesorar a cualquier administrador en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante la relación con la entidad. Realizar cualquier contrato de modo directo o indirecto con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. Entonces, si yo incumplo, soy autoridad y incumplo una de estas restricciones, entonces a mí la entidad me puede hacer un procedimiento disciplinario, pero como ex servidor, y a su vez como ex servidor, acá la sanción ya no va a ser la destitución. ¿Cuál va a ser? La inhabilitación. Las autoridades del PAC, el secretario técnico, ¿no?, que investiga, después tenemos la fase instructora y sancionadora y la segunda instancia, en caso de amonestación, la Oficina de Recursos Humanos, y en caso de destitución, el Tribunal del Servicio Civil. Aquí están ¿no?, los principios que se debe observar, en todo caso, todo el procedimiento administrativo de la ley, el procedimiento administrativo disciplinario de la Ley de Servicio Civil están regulados. Aquí está la Secretaría Técnica, su apoyo, ¿no? Apoya en el PAC, ¿no? Está conformado por un secretario técnico, se puede encomendar, es decir, no necesariamente se contrata a un secretario técnico, puede ser el que haga las veces, ¿no?, adicionalmente a sus funciones, debe ser objetivo y neutral, y en todo caso puede contar con un equipo, ¿no?, de especialistas o analistas para cumplir sus funciones. El secretario propone, no decide, coordina con las autoridades, es el soporte jurídico del PAC, custodia el expediente, elabora actos de trámite y puede declarar no al lugar. Por ejemplo, ¿qué pasa si por ahí el OSI emite un informe y señala presuntos incumplimientos? El secretario técnico le remite en ese informe y él hace la investigación y constata que no hay elementos para iniciar un procedimiento disciplinario. Entonces puede archivar y está dentro de sus facultades. La actividad preparatoria puede investigar, hacer una precalificación, un trámite de extensión y aquí pueden haber posibles medidas cautelares, ¿no? Lo puede hacer, ojo, el secretario técnico excepcionalmente, pero también lo puede hacer la autoridad instructora, ¿no? Pero, ¿cuáles son las medidas cautelares que se pueden establecer en un PAC? Es la licencia, ¿no?, o la suspensión con goce, es decir, oye, vas a iniciar un procedimiento disciplinario, pero suspendido hasta que culmine el procedimiento disciplinario o trasladar al servidor y ponerlo a disposición de recursos humanos hasta que culmine el procedimiento disciplinario. Cualquiera de las dos son medidas que tienen por objeto, ¿no?, proteger, digamos, los intereses de la función pública, debido a que el servidor puede poner en grave peligro. Ahora, estas medidas cautelares tienen por objeto, ¿no?, que se cumpla la finalidad, es decir, la destitución, ¿no? Por ejemplo, yo no podría, y esto tengo que decirles, yo no podría, o sea, no sería razonable que yo le imponga una suspensión con goce a un servidor que lo voy a amonestar o que lo voy a suspender por un día como propuesta.
¿Por qué? Porque le estaría dando una suspensión por todo lo que puede demorar un procedimiento administrativo disciplinario, que puede ser 6, 8, 10 meses, 11 meses. Entonces probablemente, y después la sanción va a ser un día o una amonestación, no tiene mucha razonabilidad. Probablemente en una suspensión por ahí de 1 o 30 días se pueda poner a disposición de recursos humanos, ¿no? Que podría ser razonable. O en aquellos casos, por ejemplo, podría ser incluso una institución poner a disposición de recursos humanos, pero siempre y cuando la afectación o el bien que, digamos, no se ponga en peligro, digamos, la función pública, ¿no? Aquí están las autoridades, ¿no? Aquí están los procedimientos, ya para ir cerrando y en todo caso darme tiempo para poder absorber las consultas, ¿no? Acá les voy a dejar en todo caso el PPT con estas fases, ¿no? Pero en síntesis, ¿no? Lo que quería hacer en esta exposición es más o menos hablar sobre las instituciones de la Ley de Servicio Civil, hablar un poco cómo, ¿no? Sus antecedentes, por qué la Ley de Servicio Civil tiene un objetivo y una finalidad, qué está, digamos, cómo está implementado, que busca una reforma, digamos, del sistema de contratación pública y cómo hasta la fecha no se ha implementado de manera total, ¿no? Y en algunos casos la ley de servicios ha sido modificada porque ha habido elementos de inconstitucionalidad. Entonces yo me quedaría hasta acá y de acuerdo a la hora voy a poder absorber las consultas. Doctor, agradecerles en nombre del portal jurídico, el diario del abogado. Muchísimas gracias por su excelente y clara ponencia. Asimismo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a todos, y ya nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Un abrazo, gracias a todos. Gracias, doctor. Invitamos a todos los participantes a acceder al certificado del Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública. Todos los asistentes que deseen obtener información acerca del certificado opcional pueden escribirnos al WhatsApp del número 985-972-395. Muchas gracias.